Muy bien, hermanos. Continuamos aprendiendo desde el libro de los orígenes, esto es, desde el libro de Génesis. Y la semana pasada constatamos una vez más que Dios ha sido fiel a su pacto y ha mantenido su palabra. Pues aún habiendo hombres rebeldes en la genealogía de Noé, que se levantaron contra su voluntad, Dios no volvió a destruir a toda la humanidad. Antes bien, la tierra comenzó a poblarse tal y como Él había ordenado a los hombres. Hoy entenderemos más a fondo la rebeldía que hubo entre los habitantes de la tierra y seremos testigos de la última intervención directa que Dios emprendió para traer juicio sobre el mundo antiguo. Y para eso vayamos entonces al capítulo 11 de Génesis, para leer desde el versículo 1 al versículo 9. Vamos a estar leyendo Génesis capítulo 11 del versículo 1 al versículo 9. Y leo de la Nueva Biblia de las Américas, que por cierto, si usted quiere seguir la lectura en la misma versión, en la parte de allá atrás, en el mueble de madera, tenemos unas Biblias con esta versión. Entonces, hermano, la palabra de Dios dice así: la torre de Babel. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Oremos nuevamente. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en tu infinita misericordia nos las has dado, Señor, nos las has revelado. Y te pedimos que el día de hoy, en este momento, seas tú, Señor, no yo, sino tú, el que nos hable directamente a nuestros corazones, Señor. Y te rogamos, te suplicamos que nos fortalezcas para poner en práctica todo lo que aprendamos en este momento. Ponemos este tiempo en tus manos. Recibe la gloria y ayúdanos, Señor, a temblar ante tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. En Génesis, capítulo 11, del versículo 1 al 9, la Escritura nos muestra el dominio que tiene la voluntad de Dios sobre la voluntad de los hombres. Para que de una vez por todas, escucha, de una vez por todas, tú abandones tus deseos egoístas y te sometas a los planes perfectos del Señor. Lo voy a repetir. En Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9, la Escritura nos muestra que la voluntad de Dios gobierna sobre la voluntad de todo hombre para que tú dejes atrás tus planes egoístas y te sometas entonces a la voluntad del Todopoderoso. Del versículo 1 al 4, vamos a ver el plan rebelde de la humanidad. Y del versículo 5 al 9, observaremos el plan
soberano de Dios. Conozcamos entonces cuál fue ese plan rebelde y cómo los hombres intentaron implementarlo. El versículo 1 le da continuidad a la historia que ya conocemos muy bien hasta este punto, si usted ha estado escuchando las predicaciones de Génesis. Recuerden que nos encontramos en la sección de la Biblia que explica los orígenes de las naciones. Y recuerden también que la semana pasada vimos cómo de tres, esto es, de Sem, de Cam y de Jafet, hijos de Noé, Dios comenzó a repoblar toda la tierra. Y como consecuencia, en esos primeros años del mundo nuevo, del mundo después del diluvio, como lo menciona el versículo 1, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y hermanos, el hecho de que el texto especifique que estos hombres, además de hablar un mismo idioma, también usaban las mismitas palabras, confirma que todos provenían de la misma familia. Ellos no solamente compartían el mismo idioma, como usted y yo compartimos el español, excepto Tom. Aunque venimos de países diferentes, ellos no solamente eran vecinos o paisanos, sino que eran literalmente de una misma familia. Estaban completamente unidos, amalgamados. Y por lo tanto, era necesario que tarde o temprano esa unión se rompiera, para que, expandiéndose sobre la superficie de la tierra, la orden del Señor fuera cumplida. Y recuerden que esta orden la encontramos en Génesis 9, versículo 1, que registra lo siguiente: y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fecundos y multiplíquense y llenen toda la tierra. Y el versículo 2 de este capítulo 11, que estamos analizando el día de hoy, nos muestra que los hombres dieron sus primeros pasos en dirección al oriente, o al este, como se ubique mejor usted. Esto es, de su izquierda a su derecha, viendo un mapa. Hermanos, todos los descendientes de Noé viajaron de la zona de Ararat, que usted recordará, fue la zona en donde se asentó el arca, a la zona de Mesopotamia. Actualmente podríamos decir que esos primeros hombres viajaron de Turquía hacia Irán. Y este dato es maravilloso. Probablemente usted piense, bueno, es algo insignificante, pero no lo es. Porque tanto la Biblia como la historia secular confirman que la civilización se originó precisamente en esa zona del Oriente Próximo. Hermanos, la Biblia siempre tiene la razón. Y por eso podemos confiar plenamente en ella. Y regresando a la historia del peregrinaje de estos hombres, a pesar de que todo parecía indicar que por fin estaban actuando en obediencia a su Señor, y esto a medias, porque realmente tenían que ir por toda la tierra, no solamente a un solo lugar, en medio de su camino descubrieron algo que los tentaría a dejar a un lado su fidelidad o su obediencia al Señor, que nos había rescatado de una catástrofe global. Mire ahí cómo el versículo 2 en su Biblia dice que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y de acuerdo con un experto en el hebreo antiguo, la palabra hallaron muy probablemente indica que estos peregrinos sintieron alivio al descubrir esa extensión de tierra en la zona de Sinar. Imagínese usted esto. Imagine la escena por un segundo. Porque todos sabemos que los viajes son cansados. Incluso si vamos en carro o en avión, al final del viaje terminamos exhaustos. Bueno, hermanos,
Estos hombres habían emprendido un largo viaje a pie y al pasar por las tierras de Mesopotamia, debieron haber sentido un gran alivio al ver un terreno deseable, propicio y prometedor para vivir. Y después de haber vivido en una zona montañosa, como lo es la zona de Ararat, en la que tenían que bajar y subir para hacer sus tareas diarias, seguramente esta nueva tierra les pareció tan buena que entonces comenzaron a poner sus deseos antes que los deseos de su Señor. Y si ya habíamos notado cierto grado de rebeldía en estos hombres, al querer viajar todos juntos a un mismo lugar, ahora la rebeldía se intensifica en el corazón de estas personas que fueron cautivadas por lo que veían y no por lo que habían escuchado de su Señor. Y desafortunadamente, como usted lo puede constatar ahí en su Biblia, tuvo más peso su deseo de bienestar que su deseo de obedecer y serle fiel a quien nos había salvado fielmente. El versículo 2 termina diciendo que ellos se establecieron allí. Hermanos, creo que es un buen momento para hacer una pequeña pausa en esta historia y reflexionar acerca de nuestros corazones. Porque esta rebeldía, tristemente, no es exclusiva de los hombres antiguos. Hermano, ¿cuántas veces te has encontrado en una situación como la que vivieron estos hombres? ¿Cuántas veces has empezado a caminar obedeciendo la voluntad de Dios, así a duras penas, siguiendo lo que Él te ordena, y en el camino encuentras algo que te distrae, que te promete satisfacción inmediata, y entonces pierdes de vista el objetivo principal, que es cumplir la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces te has visto en esa situación? Hermanos, hay que tener mucho cuidado con esto. Estos hombres son como ese suelo que tiene piedras del que habla Jesús en la parábola del sembrador. Pues iniciaron bien, aparentemente bien. Ellos comenzaron a caminar por tierras inhóspitas y difíciles para llenar la tierra, ¿correcto? Pero en medio de la prueba, cuando empezaron a sentir los estragos del sol en el camino y vieron la oportunidad, su fidelidad se consumió. Lejos estemos entonces de encontrarnos en una situación semejante a la de ellos. Hermanos, no podemos ceder ante la tentación. No te conviene quedarte a medio camino. Pues como lo podremos notar a continuación, esta pausa en su viaje solo fue el inicio de una desobediencia mayor. El versículo 3 nos muestra la progresión pecaminosa que estas personas experimentaron cuando dice, y léalo ahí en su Biblia conmigo. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Hermano, ¿puede notar, en primer lugar, así a primera instancia, la complicidad de estas personas? Ellos se dijeron unos a otros. Esta fue una desobediencia consensuada. Todo parece indicar que no hubo nadie que se opusiera a la idea, que se transmitía de boca en boca. Y esta idea era establecerse en un solo lugar, que era diametralmente opuesta a la orden establecida por el Señor. No hubo nadie que levantara la mano para decir, no lo hagamos. Y esto no hace otra cosa que recalcar el hecho de que no hay justo ni aún uno. Hermanos, ninguno de ellos entendió. Nadie buscó a Dios. Más bien podemos ver cómo se desviaron y asimismo se hicieron inútiles para cumplir la orden del Todopoderoso. Por lo tanto,
Mucho cuidado con esos pensamientos que se escuchan de boca en boca, que sabemos perfectamente que no son buenos, pero cómo nos hacen sentir bien. Y que al final nos alejan de la voluntad del Señor. Y este versículo continúa diciendo, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Hermanos, el pastor MacArthur hace la atinada observación de que en una llanura, en un valle, como el que ellos encontraron en la tierra de Sinar, hay escasez de piedra por lo general. Normalmente son extensiones muy amplias de pura vegetación y al parecer la piedra había sido el material de construcción principal de estos hombres que vivían en la montaña. Ellos cambiaron la piedra porque no la encontraron. Y note usted cómo el hecho de que ellos se las ingeniaran para sustituir la piedra por el barro cocido, más allá de evidenciar un gran alcance tecnológico que se debe aplaudir, en realidad demuestra la obstinación que había en sus corazones por ir en contra de la orden que los obligaba a expandirse por todo el planeta. Hermanos, imagínense eso. Llegaron a una tierra en donde no tenían los elementos con los que ellos contaban para hacer sus viviendas. En lugar que dijeran, bueno, sigamos adelante, continuemos creyendo al Señor y sigamos la palabra del Señor, y dijeron, no, mejor, no tenemos piedra, pero mira, vamos a hacer esto, porque aquí queremos quedarnos, porque no nos interesa lo que el Señor nos ha ordenado. Hermanos, ellos fueron capaces de adaptarse a las circunstancias con tal de persistir en su voluntad. Y sin temor a equivocarme, algo parecido suele suceder con nosotros. Somos muy ingeniosos, muy creativos e inteligentes a la hora de salirnos con la nuestra. ¿No es cierto? Vemos cosas, señalamos, imaginamos cosas, interpretamos a nuestro favor. Y nos aferramos a nuestros deseos, aun cuando todo indica que estamos actuando incluso en contra del sentido común. Aprendamos de estos hombres necios para corregir entonces nuestro caminar. Y el texto continúa diciendo, y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y hermanos, este cambio de piedra a ladrillo también establece una diferencia entre la mitología y la verdad de la Biblia. Pues resulta que existe un relato mesopotámico que menciona que los dioses Anunnaki construyeron una torre que llegaba hasta el cielo. Mire qué coincidencia. La historia que estamos leyendo hoy ha sido modificada. Sin embargo, un dios de ninguna manera hubiera tenido la necesidad de elaborar un material. Ellos, si realmente hubieran sido dioses, hubieran trasladado o hecho aparecer fácilmente la piedra necesaria para que su construcción fuera de la calidad digna de un dios inconmovible. Y a diferencia de los cuentos que existían entre los habitantes de la zona del Oriente Próximo, la Escritura atribuye dicha rebelión no a los dioses, sino a los hombres. Por lo tanto, lo que Dios nos enseña en este pasaje sigue teniendo todo que ver con nosotros, que somos igual de pecadores que lo fueron los hijos de Noé. Hermanos, no podemos desviar nuestra culpa a nadie más, ni siquiera a los dioses Anunnaki. Ahora, el pecado de los hombres no termina aquí. En su deseo de quedarse en la zona de Sinar, ellos fueron todavía más allá en su rebeldía y comenzaron a implementar un plan verdaderamente malévolo, satánico, para decirlo puntualmente. Versículo 4. Luego dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre
cuya cúspide llegue hasta los cielos. Hermanos, una vez habiendo comprobado la efectividad de sus ladrillos, entonces tomaron la decisión de construir toda una ciudad. No muchas, como debían de hacerlo, sino una sola. Y resulta curioso que teniendo la receta, por así decirlo, para fabricar el material de sus viviendas en cualquier parte del mundo, porque por todos lados lo que sobra es tierra, siguieron prefiriendo agruparse en un solo lugar. Pero aún esta acción palidece en comparación al pecado que representa su segunda idea. Y como lo indica el pasaje, también se les ocurrió hacer una torre tan alta que llegara hasta el cielo. Probablemente para nosotros, que vivimos a 8 horas de Nueva York, esta torre no significa mucho. Estamos acostumbrados a ver rascacielos en las ciudades de Estados Unidos y en las ciudades del mundo. Pero desde la perspectiva de Génesis, el pretender construir hasta los cielos es equivalente a un sacrilegio, a un pecado gigantesco. Porque esta idea representaba el esfuerzo humano por ser como Dios. Esta idea materializaba la ambición de ponerse al mismo nivel del Todopoderoso. De alguna manera, esta torre era un homenaje al pecado original de los hombres y de Satanás. Recordemos lo que la serpiente le dijo a la mujer en Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En este proyecto de ingeniería vemos un monumento al orgullo de las criaturas. Y esta exaltación soberbia sigue siendo descrita en el mismo versículo, pues continúa diciendo: y hagámonos un nombre famoso. Esto es, un nombre propio que fuera reconocido por todos los moradores de la tierra. No les importaba que Dios fuera el famoso en toda la tierra. Ellos querían ser ellos, reconocerse. ¿Y reconocerse para qué? Para permanecer unidos en su pecado. Porque aquí dice, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Hermanos, ¿qué muestra tan palpable de terquedad y de impiedad es la que nos está describiendo el Señor aquí, en este capítulo 11? Hermano, créanme, no quiero sonar repetitivo, pero la Biblia nos muestra una y otra vez aquí la rebeldía de estos hombres de la antigüedad. Y nos los muestra al describirnos cómo se aferraron a permanecer unidos y por consecuencia a pasarse por el arco del triunfo, lo que el Señor les había ordenado. Y lo peor de todo es que el versículo 4 desnuda tu corazón. Porque seamos honestos, estamos totalmente inclinados a buscar siempre nuestra propia gloria, a toda hora, en todo lugar. Y lo cierto es que este pecado nos acecha, inclusive aquí, dentro de la iglesia del Señor, aunque sea difícil de creer. Nos gusta ser vistos, nos gusta aparentar, nos gusta sentirnos que somos más que los demás, para que al final de cuentas las personas nos alaben a nosotros y no al único que es digno de ser alabado. Hermanos, por lo tanto, ya sea en el contexto de la iglesia o en su vida en general, de alguna manera es como si la Torre de Babel siguiera estando en construcción.
como la Catedral de la Sagrada Familia de Barcelona, que a pesar de que su arquitecto murió en 1926, sigue estando en obra y al parecer nunca se va a acabar. Entonces, hermanos, asegúrense de no ser parte del equipo de obra de este sistema que se levanta con altivez en contra de la perfecta voluntad del Dios de la Biblia. Derrumba cada día, ahí en tu corazón, cualquier deseo que se levante y que te seduzca a ser independiente, desobediente a tu Creador y que te lleve a buscar tu propia gloria, tus propios deseos, tus propios anhelos, hacer tu nombre famoso sobre la tierra. Y si quieres actuar neciamente, así como los descendientes de Noé, bueno, adelante. Allá tú. Nada más que no se te vaya a olvidar que entre más alto subas, entre más niveles le agregues a tu rebeldía, más dura va a ser la caída. Abandona de una vez por todas esos deseos que hay en ti que no se alinean a Dios. Y una vez habiendo sido testigos de la cúspide del pecado de los hombres, manifestada en sus planes rebeldes, el texto va a dar un giro importante en el versículo 5, que es el punto de quiebre de esta narrativa. Aquí veremos la escena más importante de todo nuestro pasaje del día de hoy. Así es que si te has estado durmiendo hasta aquí, despierta. Pues estamos a punto de ver en acción al Dios vivo y todopoderoso, que es verdadero y santo y que no pasa por alto el pecado. Llegamos a la segunda parte de este sermón para descubrir cuál es el plan divino frente a esta rebelión de los hombres insensatos. Versículo 5. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Hermanos, a partir de este versículo, las acciones de esta historia cambian de la tierra al cielo. Y a primera instancia uno puede quedarse un tanto confundido, porque ¿cómo la Biblia puede estar diciendo que Dios tuvo la necesidad de bajar desde los cielos para poder ver la obra de los hombres? ¿Cómo puede ser esto? ¿Que no la misma Escritura enseña que Él es omnisciente y que es omnipresente? ¿Acaso Moisés, que es el autor de este capítulo, de este libro, nos está hablando de un Dios diferente al Dios que nos presenta David en el Salmo 139, cuando dice: ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Será que la Biblia se está contradiciendo aquí? De ninguna manera, hermanos. Lo que sucede en el versículo 5 es que vemos de una forma irónica los esfuerzos humanos desde la perspectiva de Dios. Y me fascina cómo lo explica Gordon Wenham al comentar lo siguiente. Y ponga mucha atención en la ironía que se utiliza en este pasaje. Escuche, esta torre, que era inmensa para los hombres, esta torre que representaba el alcance más grande para la humanidad, para Dios era tan insignificante y pequeñita que le resultaba difícil verla desde sus alturas, desde lo alto de su santidad. Le era tan difícil, irónicamente, que fue necesario que Él descendiera para poder verla. Hermanos, por más que el humano se esfuerce
por robarle la gloria a Dios todos sus esfuerzos. Incluso los más grandes alcances de la historia de la humanidad no son nada en comparación de la omnipotencia del único merecedor de toda honra. Isaías 40:22 refuerza esta verdad al decir: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores, o sea nosotros, o sea tú y yo, y el hombre más poderoso de la tierra, son como langostas. Y no vaya a creer que la Biblia se refiere a las langostas que se puede comer en Red Lobster. No, hermanos, se refiere a esos insectos que puedes aplastar con tu propio pie. Esta mención del descenso de Dios es absolutamente magistral y poética. Es una ingeniosa burla con la que el Creador avergüenza nuestras ínfulas de grandeza y de independencia. Dios se burló de ellos. Y espero que esto te sea suficiente para que tú llegues cuanto antes a la conclusión de abandonar tus deseos, de querer vivir la vida a tu manera y por fin vivirla de acuerdo a la voluntad perfecta y agradable del Señor. Y por si fuera necesario, todavía mediante el siguiente versículo, el Señor te va a orillar, te va a poner contra las cuerdas, para que rindas toda tu voluntad ante Él. Versículo 6. Y dijo el Señor: son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Hermanos, este pasaje remarca que los hombres habían tenido éxito en mantenerse unidos a lo largo de su peregrinaje y durante la construcción de la ciudad y de su torre. Para sí mismos, estos hombres seguramente eran ganadores. Un pueblo capaz de alcanzar sus metas mediante su voluntad inquebrantable. Incluso vea cómo, de alguna manera, Dios reconoce su autodeterminación, dando a entender que si Él no interviene, estos hombres testarudos son capaces de construir todo lo que se propongan. ¿Lo puede ver ahí en la segunda parte del texto? Y uno podría entonces relacionar esta lectura con el tema del libre albedrío. Déjeme tomar agua porque esas son palabras mayores. ¿Acaso estamos aprendiendo en este pasaje que los hombres tenemos la libertad y la capacidad de trazar su propio destino con base en nuestras propias decisiones? Eso es lo que está enseñando el pasaje. Bueno, definitivamente aquí podemos observar que sí, que los hombres somos agentes libres y por lo tanto responsables, que podemos tomar decisiones y moldear así nuestro destino. Hermanos, téngalo por seguro. Si Dios no hubiera intervenido en esta historia, si el Señor hubiera permitido que estos hombres continuaran en su desobediencia desenfrenada, usted y yo ni siquiera viviríamos aquí. Viviríamos en Irak, aglomerados todos en una gran ciudad. Y tanto la torre de Shanghái como el edificio Merdeka 118 y el Burj Khalifa, que son los 3 edificios más altos del mundo, estarían allí en esa misma ciudad, apilados unos arriba del otro, tratando de alcanzar la morada del Omnipotente. Si Dios no hubiera intervenido, estaríamos exitosamente decididos en permanecer aferrados a nuestro pecado, por nuestra propia voluntad. Desafortunadamente, después de que el pecado entró en el corazón del hombre, a causa de la caída de Adán, que es nuestro representante,
Esta libertad, esta libre decisión, no juega a nuestro favor. Este libre albedrío, que solamente fue verdadero en Adán y Eva, para nosotros es simplemente una ilusión. Porque sí tenemos libertad, pero solo para escoger entre pecar o pecar. La palabra de Dios enseña claramente esto en Romanos 6:17, que dice que por naturaleza somos esclavos del pecado. Y en Efesios 2:1, que debido a esto nacemos muertos en delitos y pecados, totalmente incapaces de escoger hacer el bien. Y no sé si se ha dado cuenta, no sé si han puesto atención, pero nuestro pasaje de hoy confirma esta realidad mediante la vida de los hombres antiguos. ¿Pudo usted notar cómo cada una de sus acciones, de sus libres decisiones, están bañadas en pecado? Ellos salieron todos juntos rumbo a un mismo lugar, en vez de dispersarse y llegar a todos los lugares de la tierra. Ellos se asentaron en una planicie, desobedeciendo descaradamente la orden de su Dios. Y ellos erigieron una torre para rebelarse abiertamente en contra del Creador. ¿Alguien podría decirme dónde están las buenas acciones de estas personas? No las veo, ni aquí ni acá. No están. Porque por su propia voluntad no pueden alcanzarlas. Y así, justamente así, sucede con nosotros. Hasta el día glorioso en el que Dios interviene en nuestras vidas. Hasta ese día en el que Él rompió las cadenas que te esclavizaban al pecado. Hasta ese día en el que te dio vida para que pudieras dejar de hacer solo tu propia voluntad. Por lo tanto, si tú has experimentado este nuevo nacimiento, si sabes muy bien de lo que estoy hablando, pero hoy te encuentras obsesionado en hacer tu propia voluntad, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tan lejos pretendes llegar? Regresa a la voluntad de tu Señor. Por otra parte, si tú nunca habías escuchado un mensaje como este, en donde te estás dando cuenta que eres pecador y que solamente puedes hacer el mal, y si hay algo dentro de ti que desea comenzar a vivir como Dios manda, pon tu fe en Cristo. Este es el Evangelio del que hablaban aún. Arrepiéntete de tus pecados y comienza, ahora sí, a caminar en su voluntad. Es solamente mediante la fe en Jesucristo que puedes recibir la verdadera libertad. Y por lo tanto, ya no hay ningún pretexto. Dios te está orillando para que te rindas a Él. Lo ha estado haciendo desde el versículo 1 hasta aquí. Y al mismo tiempo te está mostrando la única manera en la que puedes hacerlo. Ahora, si por alguna extraña razón prefieres seguir el ejemplo de los habitantes de Babel y continuar voluntariamente en tu pecado, te recomiendo que pongas atención a cómo el Señor trató con ellos. Dios en el versículo 7 menciona lo siguiente: vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. De entrada, hermano, el Señor se está burlando otra vez de estos hombres insensatos. Pues mientras ellos dijeron el uno al otro, vamos, hagamos ladrillos, y luego, vamos, edifiquemos una ciudad, en los versículos 3 y 4, el Dios vivo y verdadero dice aquí en el versículo 7, vamos, bajemos y confundamos allí su lengua.
de verdad no quieres encontrarte en una lucha contra el Dios Trino. Mira cómo la efectiva herramienta que ellos habían utilizado para unirse y alcanzar sus objetivos, esto es, esa única lengua que todos comprendían, está a punto de ser eliminada, anulada, borrada completamente por Dios. Y no solo eso, sino que un poco más adelante podemos ver cómo lo que ellos más temían, esto es, ser dispersados, es justamente lo que sucede como consecuencia. Sin ninguna duda, el hecho de que el Señor descendiera desde su morada fue un sinónimo de juicio. Y ese juicio recayó rotundamente sobre los hombres que continuaron en necedad y trajo grande confusión sobre ellos. Espero que no te quieras ver en esa situación. Al final de cuentas, la confusión es el resultado del pecado. Y probablemente la has experimentado o la estés experimentando si te encuentras en pecado actualmente. Esta confusión, esta falta de propósito en la vida es característica de los hombres sin Dios. Y será el común denominador de las almas destinadas a la muerte eterna. El profeta Daniel, hablando del día final, del final de los tiempos, escribió lo siguiente, Daniel 12:2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Te lo repito, de verdad, no te conviene mantenerte en guerra con Dios y por consecuencia sufrir su ira eterna. Hoy tienes la oportunidad, redirecciona tus pasos. Versículo 8. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Hermanos, el resultado de la contienda entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios fue una aplastante victoria del Todopoderoso. Los hombres hicieron todo lo posible por permanecer juntos, pero Dios rompió su agrupación y como resultado, la humanidad se distribuye hasta hoy en día por sobre toda la tierra. Los hombres se esforzaron por hacer una torre que pudiera ser vista por todos para ser usada como referencia, como un faro de la unidad. Pero es increíble que el día de hoy ni siquiera los arqueólogos pueden estar seguros de dónde se ubicó exactamente la ciudad de Babel. Incluso, a pesar del avance tecnológico que experimentamos hoy, todavía la humanidad está dividida por las barreras lingüísticas. Y no me va a dejar mentir, porque los que vivimos aquí como yo, que no manejamos bien el inglés, sufrimos esto. Y en vez de que el ser humano haya alcanzado la unión con el avance de su civilización, nuestras diferencias raciales, culturales, políticas, religiosas y las guerras nos siguen manteniendo dispersos. Es así que podemos comprobar que la voluntad de Dios es soberana, pues nadie puede evitar que se establezca en su creación. Y finalmente llegamos al versículo final, al versículo 9, que cierra este relato diciendo: por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Hermanos, en acadio, idioma que se utilizó en los tiempos de Babilonia, en la zona de Babel,
El nombre Babel era traducido como la puerta de Dios, mientras que los hebreos siempre relacionaron el nombre de esta ciudad con los conceptos de confusión y dispersión, porque justamente el versículo 9 así lo enseña. Esto nos da una enseñanza, porque mientras que la cultura del mundo considera su rebelión como grandeza, como algo bueno, como algo a lo cual aspirar, el Señor nos enseña que esto solamente, al final del día, trae confusión como castigo del pecado. Al mismo tiempo, en este versículo llama la atención la repetición de la palabra allí, al menos en la Nueva Biblia de las Américas. No sé si la Reina Valera repite la palabra allí 2 veces, porque esta palabra allí denota inmediatez, un sentido de urgencia. Esto quiere decir que el Señor no dejó pasar generaciones y generaciones, sino que los juzgó a zap, como dicen aquí. En ese momento, Él le puso un alto al desenfreno de estos hombres cegados por su pecado. De hecho, ni siquiera pudieron terminar su tan soñada ciudad. Y Dios sigue siendo así de determinante. No vayas a creer que tienes el tiempo a tu favor. Estamos esperando un día que llegará súbitamente. Cuando menos se lo espere la humanidad, ya no habrá tiempo de una segunda oportunidad. Incluso, nadie tiene la vida comprada, ¿o sí? Puede ser que mañana amanezcas, o puede ser que no. Y en la tumba, créeme, no habrá una segunda oportunidad. No tendrás el chance de decir, ay no, ahora sí ya me someto a ti, Señor, perdóname. No. Too late. Así como el Señor allí los paró y allí los dispersó, el Señor te está diciendo, ahorita, abandona tu orgullo. Ahorita, sométete a mi voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Hoy es el momento de someterte a la sublime voluntad del Señor. Y como puede notar, este último versículo retoma lo dicho en el primero, pues iniciamos leyendo, toda la tierra hablaba la misma lengua, y terminamos observando que el Señor confundió la lengua de toda la tierra. Es como si el autor cerrara este paquete de enseñanzas resaltando que la voluntad de Dios domina sobre la voluntad del hombre. Y a lo largo de toda esta historia de la famosa Torre de Babel, hemos aprendido lo siguiente: que no somos tan inteligentes como nosotros creemos, pues somos gobernados por el pecado que mora en nosotros y siempre vamos a tender a buscar nuestro bien pasajero en lugar de nuestro bien eterno que se encuentra en la voluntad del Señor. También hemos aprendido que aunque parezca increíble, somos sumamente tercos y necios. Necesitamos que Dios intervenga para que nos libre de nuestro pecado. También hemos visto que Dios en un momento derribó todo lo que el hombre había construido con tanto esfuerzo y trabajo en equipo. Incluso también en esta historia tuvimos la oportunidad de comparar la veracidad de la Escritura contra la mitología humana. Y podemos determinar que la Biblia siempre tiene la verdad. Pero principalmente, querido hermano, deseo, de verdad espero, sobre todas las cosas que acabo de mencionar, que al haber sido testigo de cómo los planes del hombre fueron deshechos por la soberanía imparable del Señor, el Espíritu Santo te obliga a rendir tu rebeldía ante el juez y creador
de toda la tierra. Oremos.